Es perfección absoluta, como divina, saber gozar lealmente del propio ser. Buscamos otra condición por no saber usar de la nuestra y salimos fuera de nosotros por no saber estar dentro. En vano nos subimos sobre zancos, pues aún sobre ellos hemos de andar con nuestras propias piernas. Incluso en el más elevado trono del mundo estaríamos sentados sobre nuestro trasero. Las vidas más hermosas, a mi juicio, son aquellas que se ajustan al modelo común y humano, con orden, sin prodigio ni extravagancia. Ahora bien, la vejez necesita ser tratada con mucha delicadeza. Encomendémosla, por tanto, al Dios protector de la salud y de la sabiduría, a la vez que alegre y sociable Dios. Cita, pues, Montaigne a Horacio en la primera de sus odas, en una invocación a Apolo que reza así: concédeme, te ruego, gozar de lo que tengo, conservar mi integridad y mente incólume, evítame una vejez de ignominia y sin la cítara. Cercano a los 60 años de edad, edad en que a fines del siglo XVI era el umbral de la vejez, Montaigne solicita al Dios que le conserve la salud y la lucidez mental. Y no pide más años, aunque eso sí, ruega, transcribiendo a Horacio, que le evite una ancianidad torpe y sin música. Un siglo después de Horacio, otro poeta latino, Juvenal, sin pensar en la vejez, exhortaba a una plegaria semejante al término de una de sus sátiras. ¿Quieres que lea la sátira? Bien, vamos a la sátira. Hay que orar para una mente sana, en un cuerpo sano, pedir un ánimo fuerte, sin miedo a la muerte, que vea la recta final de la vida como un regalo de la naturaleza, capaz de soportar cualesquiera esfuerzos, que ignore la cólera y esté libre de deseos, que vea las terribles adversidades y trabajos de Hércules preferibles y mejores que el placer sexual, la fastuosa cena y la cama de plumas de Sardanápalo. Te muestro lo que tú mismo puedes darte con la certidumbre de que la virtud es la única senda para una vida tranquila. Sea amén, ojalá. Estos dos son los últimos fragmentos del libro Hojas de Álbum, que hoy presentamos, editado por Ediciones del Genal, que como ustedes saben es la editorial de Librería Proteo, que fundó ya hace unos cuantos años Paco Puche, y que continúa sosteniendo también estas librerías. Y el libro es el último de una cincuentena de Alfredo Fierro, que no cabe ninguna duda, el señor que está en el centro, como debía ser. Me voy a sentar si no les importa, aunque me vean un poquito más bajo. Esto es más de escuchar, ahora ya con lo mal que vemos. A ver si mantenemos la escucha. ¿Qué hacemos hoy? Hoy presentamos una obra singular que está basada también en otra obra singular y que, como su título dice, Hojas de Álbum, en el fondo es como un álbum de memoria, un álbum de recuerdo, un álbum que pasa por una vida. Pero más que retazos biográficos, lo que encontramos aquí son fragmentos de todos aquellos autores y citas y filósofos y pensadores que en su vida le han convertido en la persona que es. Yo soy lo que he leído. Como decía Montaigne, creo que decía algo así en sus ensayos. Aquí, por cierto, tenemos, no de la edición de Acantilado, que a mí es la que más me gusta, pero si algunos no lo han leído, ya saben ustedes que no escasean los autores y los preceptores literarios que dicen, si solamente un libro te tuvieras que llevar a una isla desierta, llévate los ensayos de Montaigne. Y Alfredo, siguiendo esa línea y siendo lector fiel de Montaigne, que se inventa el género de los ensayos, ha hecho aquí este pequeño breviario, que es como un Montaigne
post-Montaigne ya en esencia, en zumo, que pasa por todos los recorridos de los, digamos, de las grandes preguntas del ser humano, pero utilizando siempre, nadie sabe si como argumento de modestia o simplemente de reconocimiento, la cita de un montón de autores que han ido pasando por su vida. Y a partir de ahí, pues habla de la lealtad, habla del amor, habla de la muerte, habla de la vejez, habla de la felicidad, habla de los diálogos y de los monólogos, habla de la existencia, de la esencia, habla de lo que en definitiva es ser humano, de todas las grandes preguntas que nos hacemos y pone por delante las mejores respuestas a modo de fragmentos que él va glosando, que han dado una serie de autores a lo largo de los años. Clásicos diríamos, aunque como le decía, algún Sabina y un Pisiger se le cuela por ahí. Incluso él mismo se cita, no sin asomo de modestia, porque está claro, yo no conocía a Alfredo hasta hoy y me he dedicado a hablar con personas que sí lo conocían y todos han incidido en lo mismo. Es un sabio, es una persona humilde y es una persona que merece la pena conocer. Yo añado que para mí, como representante del tercer piso de Librería Proteo, que es como se llama este proyecto que dirijo desde hace 3 años y que hoy terminamos la tercera temporada, esperando que el verano no nos atorre a todos y no caigamos como del caballo como caía Pablo de Tarso, o sea, que tengamos un verano suficientemente benigno o por lo menos con aire acondicionado y abanico suficiente para poder volver en septiembre y ver si se puede continuar con este proyecto. Como decía, esto es el tercer piso de Proteo, hoy terminamos la tercera temporada, hemos hecho 83 actividades en una temporada, que no son pocas, yo doy fe que no son pocas, y hemos conseguido poco a poco ir creando una comunidad a lo largo de estos 3 años. El proyecto del tercer piso es un proyecto que le propongo a la Librería Proteo después de del incendio y la restauración de la librería en el año 2020, intentando recuperar, ayudar de la manera que fuera, como cliente de toda la vida y como persona también, hijo de editores, que vio crecer a todas las librerías y ha visto ya morir unas cuantas. Y entonces, las que nos quedan, y esta que es la más premiada, la más antigua, hay que sostenerla como sea. No lo sé, si a veces estas cuestiones, ya nos lo dirá Alfredo, de intentar sostener aquello que fue importante en nuestra vida cuando los tiempos cada vez van más acelerados, ¿tiene algún sentido o hay que dejarse llevar? De momento creo que sostener en los libros y en las cosas que otras personas han dicho y que son el saber de toda la humanidad, pues no es un mal encargo. Vamos después a hablar con Alfredo, ustedes van a poder preguntar si quieren, pero quien le va a hacer la glosa principal a Alfredo es Ana María Prieto, que conoce a Alfredo hace un montón de años, que además coincidió, le hizo las ilustraciones porque también es ilustradora, aunque ella sobre todo es doctora y profesora en Derecho Penal en la Universidad de Málaga, que supongo con lo que se gana la vida, pero de vez en cuando ilustras libros y has ilustrado uno de Alfredo, que lamentablemente no tenemos aquí. Tenemos aquí unos cuantos ejemplares de otros libros más de Alfredo. Sabemos que hay otros más por ahí perdidos, porque así lo dice la máquina, pero no sabemos dónde está. Hoy en día el tema no es tener libros, es saber dónde están. Fíjense usted dónde estamos. Como decía, tenemos también unos ejemplares de los ensayos de Montaigne y ya sin más dilación les doy las gracias por haber venido y le doy la palabra a Ana María Prieto. Pues buenas tardes. Para mí es un motivo de gran alegría estar de nuevo presentando un nuevo libro de Alfredo Fierro. Realmente, como ya se ha dicho, un sabio, un maestro que une la sabiduría a la erudición.
aspectos que no siempre confluyen y que tenemos la gran suerte de que sí confluyan en él. Y es para mí, como decía, un motivo de gran alegría y también de orgullo, porque, bueno, es por razones claramente de amistad por lo que estoy aquí y para mí es precisamente esa amistad con la que me honra, es un motivo de satisfacción continua cada vez que me reúno con él. Leer este libro es como estar hablando con él, realmente, con la naturalidad con la que escribe y cómo fluye esa sabiduría casi inagotable que él tiene. Y nos presenta hoy un libro, nos ofrece un libro que él dice que son unas hojas de álbum que, bueno, modestamente dice, bueno, yo ahí simplemente ofrezco unos fragmentos, me subo, como leía antes Héctor, me subo a los hombros de gigantes para poder ir glosándolos. Al final todos son glosas, nos dice Montaigne, nos vamos glosando unos a otros. Pero hay que decir que esto no es del todo cierto. Es decir, aquí, Alfredo, nos has dicho la verdad parcialmente. ¿Por qué? Porque nos estás ofreciendo, es verdad que, como también ha comentado ya Héctor, uno es lo que ha leído y, por supuesto, Alfredo es lo que ha leído, pero es también todos esos yoes de los que él habla, esa sucesión de yoes, de los que habla también en otras obras previas, que yo también he tenido la inmensa fortuna de leer y de comentar con él. Y además de esa sucesión de yoes, lo que él nos va ofreciendo está avalado por su biografía en el más completo y profundo sentido de la palabra. Es decir, él mismo nos dice que el maestro habla con el ejemplo y su vida, desde luego, es un ejemplo de coherencia entre los principios que se van sustentando y esa evolución personal, esa defensa que hace de los valores, de los principios, del diálogo, de la composición, del saber también perdonar, de esas formas diversas de sabiduría ante la vida. Pero decía que nos dice la verdad a medias, por razones claramente de modestia, porque él nos dice que nos está ofreciendo pues eso, unas hojas de álbum, que es una crestomatía lo que nos da, es decir, una colección de fragmentos que luego va comentando, pero la riqueza está precisamente en esos comentarios que él nos va, así como quien no quiere la cosa, va intercalando y que son realmente absolutamente enriquecedores, reveladores, que no solamente cumplen la función, como él dice, de, bueno, yo te ofrezco una muestra, ahora lector, paciente lector, al que pide disculpas desde el principio, no sé por qué, dice, te ofrezco una muestra y eso te incitará a leer, pero no solamente es que te incite a leer, sino que textos que ya has leído, ver cómo primero los que selecciona, que ya es importante, porque nos hace de todo lo muchísimo que ha leído en su vida, aunque él diga que no es tanto, de todo lo muchísimo que ha leído, selecciona algunas obras y va intercalando autores de los cuales no va tomando fragmentos, va encadenando unos temas con otros, va encadenando unos autores con otros, con una capacidad extraordinaria de relación, no solamente entre temas, sino entre autores, lo cual es muestra de esa lucidez absoluta que hay que tener para ser capaz de conectar todo. Por eso decía sabiduría y erudición. El erudito es capaz de acumular y repetir, el sabio es capaz de extraer de ahí conclusiones, de conectar, de elaborar y también de hacer crítica de lo que lee, de lo que ha leído, de lo que cree que no era del todo acertado o que se podía completar de algún modo. Bien, y decía que en esa selección, además, él nos está ofreciendo, pues si me permiten, tirando un poco del hilo de hojas de álbum,
yo quiero recordar un poema precioso de Emily Dickinson en el que se refiere a los libros como los parientes del estante. Y él precisamente, Alfredo, nos trae aquí algunos de los parientes de sus estantes, ahora no tantos como ha tenido, cosa que también se comenta en el libro, como si fuera algo impersonal, pero que quienes lo conocemos sabemos a qué se refiere. Ahora, con menos estantes, ha tenido que seleccionar algunos parientes de ese estante y nos ofrece las fotos de esos parientes del estante. No siempre quizás los parientes más queridos, que también los hay y muchos, pero sí los parientes más relevantes, los que pueden aportar más a los demás. Quien no tiene algún pariente con el que a lo mejor no tiene tan buena relación, tan cercana, pero dice, esta persona tendría que conocerla a todo el mundo por lo que puede ofrecer, ¿no? Pues eso es lo que él nos va ofreciendo ahí, esos parientes, y en muchas de las fotos, en la gran mayoría, aparece Alfredo junto a ellos, en ese comentario, en esa glosa sabia que nos va haciendo de los diferentes autores y que ahora me referiré a algunas de ellas. Y en algunas ocasiones pues nos ofrece directamente selfies. Y esos retratos, que a veces son directamente de su obra, son extraordinariamente valiosos, porque nos permite ver cuál ha sido el origen, es decir, de dónde nace o cuáles son las fuentes de las que ha bebido, pero cómo se transforma eso, cómo se elabora con todo el bagaje y toda la sabiduría y lucidez de la que él hace gala y derroche, pues en qué deriva. Y podríamos ofrecer, bueno, no sé si pues lo podremos hacer luego, lecturas o ahora de diferentes fragmentos. Hay que decir que, como he comentado antes, en muchas de esas fotografías que nos va ofreciendo, en esas hojas de álbum, se van encadenando los autores, es decir, se enlazan a través de temas y a través de fragmentos, y en esa composición nos quedan, se va tejiendo, si queremos verlo así, una especie de historia interior, donde no falta ningún aspecto de la vida, como muy bien ha comentado Héctor. Es decir, yo creo que realmente no falta nada de lo que alguien puede plantearse, ni siquiera diría que no falta nada tampoco de las diversas perspectivas con las que se pueden ir abordando todos esos temas. Y así, por poner algún ejemplo o por ir comentando algunos de ellos, pues vemos cómo inicia el recorrido pidiendo disculpas, diciendo, bueno, esto que te voy a ofrecer aquí, pobre lector, en fin, sé piadoso, no esperes mucho, ojalá te pueda servir para algo. Va diciendo, bueno, has llegado hasta aquí, no va la cosa tan mal, sigues adelante, cuando uno se va preguntando realmente ¿y por qué? O sea, si él ha sido una lectura tan absolutamente ágil, tan fluida, tan grata, porque además es un libro al que se puede leer del tirón, si uno quiere, porque además no se da cuenta y le han pasado las horas rapidísimamente, o puede ir a consultar precisamente como vamos a un álbum, ¿no? Es decir, a ver aquella foto cómo era, ¿no? A ver este pariente que era lo que decía o cómo vestía en ese momento concreto, ¿no? Cómo lo vio o cómo lo vimos en ese instante. Y una vez que ya nos ha pedido disculpas y justifica que va a hacer esa crestomatía, pues va de Schopenhauer a Mallarmé, de Mallarmé a Quevedo, de Quevedo a la adicción a la lectura, a esa idea de leer para no sentirse solo, para sentirse acompañado por esos parientes. De la adicción a la lectura y de los libros va a Stevenson y a la Isla del Tesoro, nada más y nada menos, para hacer un comentario crítico sobre su persona y decir, bueno, es que yo no tengo imaginación, no soy creativo. Primera noticia. A pesar de que es algo que le he oído comentar muchas veces, él cree
está convencido profundamente de que no es creativo, que no tiene imaginación. Bueno, creo que su obra lo contradice absolutamente, pero a veces pasa esto, que uno se mira en la foto y dice, hoy me veo mal, me veo más gorda, me veo... y no responde a la realidad. Esto pasa incluso a los sabios. De ahí nos va llevando poco a poco. Yo quería leer esto si es posible. Dice, el libro es y lo va a ser, y ya lo está haciendo, un centón, una antología o crestomatía personal, y no de crítico literario o intelectual, sino de un leedor común que apostilla textos ajenos, que como teselas de un vitral coloca aquí algunas de sus páginas favoritas. Es una forma de decir, he aquí a los míos, a mis maestros, mi ascendencia. En cuanto a crestomatía, pertenece al género de la pedagogía. Trata de enseñar acerca de algunos de los gigantes del pasado, de introducir a ellos, y es testimonio de que, aunque enanos nosotros y recién llegados a la vida, podemos caminar a hombros de gigantes e incluso, gracias a uparnos sobre ellos, desde este alto punto de observación, divisar en el horizonte algo más lejos que nuestros poderosos predecesores. Sigue avanzando, nos habla de Darwin, de Durand, y luego dice, aquí encontrarás algunas páginas que no conocías y que su lectura despertará el apetito de leer muchas más en su fuente prístina, justificando que van a ser los otros los que los que de algún modo pues sí, le dan la coartada para haber hecho este libro que en realidad no aporta nada o aporta poco, dice lo que él sus glosas personales, que como ya digo son un verdadero tesoro. Se sube a los hombros de Cervantes a continuación, de Cervantes a Borges, de Borges a Marco Aurelio. Se detiene en Marco Aurelio, que es una verdadera joya, los comentarios que hay. Y dice de Marco Aurelio, cabe también aprender que un buen modo de rememorar tu vida y de narrarla a los demás es relatando tus aprendizajes y gloriándote en ellos. Se gloria de los aprendizajes, no de sí mismo, aunque motivos no le faltarían para gloriarse de sí mismo. Se gloria con Borges en lo que ha leído y pasa de sí mismo a Bowles, a Hölderlin, a Pessoa, de nuevo a Borges. Y se adentra en un tema al que le dedica más de una referencia y más de uno de esas páginas del álbum, que es la cuestión de la vejez, que ha sido también tema de algunas de sus obras, que yo recomiendo encarecidamente que lean, porque esos autores a los que incita a leer, entre ellos debe estar él mismo, aunque él no pretenda hacerlo. Les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Y hablando de la vejez, nos habla o trae a colación a grandes poetas como Rilke. Valverde vuelve a Montaigne, de Montaigne pasa a Spinoza, a Camus, a Epicuro, hace referencias a Machado. De Spinoza pasa a Séneca y al Eclesiastés, pero con referencias, decía antes Héctor, se cuelan por ahí referencias que no son clásicas. Yo creo que, si me permiten la broma, yo que me dedico al derecho penal, dolosamente, es decir, con intención, para conectar con el lector, va intercalando ahí referencias absolutamente populares, entre las cuales no me resisto a esta referencia de ese personaje que nos ha acompañado siempre, que es Snoopy. Y dice, con hondura cartujana y filosófica, piensa Snoopy en voz alta, algún día moriremos. Y en la viñeta Charlie le replica, sí, pero no todos los días. Seguramente para vivir con ilusión hay que recorrer el camino de la vida como si no fuéramos a morir nunca. Nos va dando ahí una serie de píldoras
de cómo llevar una vida lo más sabia posible, y se adentra en la cuestión de los tiempos, el tiempo y los tiempos, la vida, la muerte, y pasa del Eclesiastés a Proust, a San Agustín, a cómo intentar condensar en un momento todo el tiempo, ya que no tenemos una vida eterna, poder hacer eternos los momentos, poder vivir con intensidad como clave de la vida. Recurre a Heidegger, a Balzac, de nuevo a Proust, a Vicent. De Vicent vuelve a pasar a sí mismo para hacer otra reflexión sobre la vejez. Y nos anima, dice, afortunado, nos anima a disfrutar de la vida. Afortunado quien dispone de una copa y puede brindar, y no solitario, mejor bien acompañado, para que el tiempo no le alcance, pase de largo sin dañar, sin rozarle siquiera. Se da el milagro entonces de momentos grandes que se cruzan con la eternidad, momentos para decir, detente, instante, eres tan bello. En instantes así se suspende en el transcurso del tiempo y se da la única eternidad concedida a los mortales. Se deja ver en esas fotos que yo decía que acompañan, en las que aparece Alfredo junto al autor, se deja ver claramente su condición además de experto, gran autoridad en psicología de la personalidad. Sale, aflora ese psicólogo de la personalidad a propósito nada más y nada menos que de un poema de Wordsworth, de Hölderlin, de Dante, y nos habla de esa, nos dice, no hay mayor dolor o no hay mayor consuelo en los recuerdos, cabe lo uno y también lo otro. Eso va a depender del uso de la memoria, de cómo operen los mecanismos de filtro, de recordar. Es decir, ¿para qué sirve la memoria? ¿Es malo darle vueltas a las cosas? ¿Es malo recordar? ¿O por el contrario, podemos hacer un buen uso de esa manera, de esa memoria, perdón, y que esto mismo nos anime a vivir? No tienen desperdicio ninguno las referencias de Nietzsche, que realmente son fantásticas, y las glosas que él hace, los comentarios de Nietzsche, y de él pasa a Baudelaire y a la idea de la eternidad, vivir el instante eterno, de Baudelaire a la idea del azar, del deseo de lo que no se ha visto aún, de nuevo a Stevenson y a la idea de utopía, a la pasión desmedida como forma de atrapar el tiempo todo en uno, a Rilke, a Quevedo, a Stendhal. Al amor le dedica muchas fotos, y además desde diversas perspectivas, a la idea del enamoramiento. Aparece Lope de Vega, Cherubino, intentando que le digan, en las bodas de Fígaro, que le digan qué es el amor, y le responde a Cherubino Lope de Vega. Y nos hace aquí un comentario verdaderamente digno, creo, de lectura. Dice, Cherubino es un adolescente ingenuo. Lo que en verdad pregunta no es sobre el amor, sino sobre cómo conseguir que me amen, que me desee aquel o aquella de quien estoy apasionadamente enamorado. Y es un adolescente poco leído. Si hubiera curioseado un poco en la biblioteca, no hubiera tenido necesidad de preguntar a las damas. También hubiera sabido que el enamoramiento es un estadio transitorio, un tanto loco, que a veces no siempre deja cariño o amor como rescoldo. De Lope de Vega vuelve a otros autores que ya ha referido antes, como Borges, pero introduce a Neruda, a Goethe, por el que me consta la admiración que le siente Alfredo. Habla del amor a distancia, del amor platónico, de ese seguir viviendo, que te siga viviendo la persona que te sobrevive, la persona amada que te sobrevive. Reconstruye, reescribe un poema de Claudel marcado por la idea del patriarcado. Es decir, podría estar aquí toda la tarde ofreciendo algunas de esas teselas, algunas de esas fotos.
nos habla de la edad de oro, de la utopía, de esos vencidos y héroes anónimos a los que no que son los verdaderos protagonistas de la historia y a los que no se ha hecho en realidad justicia, de esa tensión entre sentir a fondo o a veces cuando la vida te golpea querríamos no sentir nada, ser como una planta. Es decir, hay páginas de álbum y fotos y fragmentos de fotos para todos los momentos. Por eso, como he dicho antes, recomiendo encarecidamente que lo lean, que no le hagan caso al autor cuando va diciendo ¿para qué vas a seguir? Y sobre todo no le hagan caso al final cuando dice despréndete del libro, esto no sirve para nada, igual que ya dijo Claudel, pues yo digo lo mismo, yo les digo al revés, guarden el álbum y ábranlo cada vez que les parezca, porque van a encontrar motivos de reflexión. Alfredo clasifica los libros de una manera curiosa, hace como buen científico social, hace una taxonomía de los libros y bueno, yo creo que algunos de sus libros son realmente imprescindibles como fotos domésticas, realmente, de las que deberíamos tener en marcos en la casa y a las que hay que recurrir. Así que ni se les ocurra luego desprenderse del álbum, sino que guárdenlo y consúltenlo. Muchas gracias. Alfredo, te vas a tocar... Hay una cosa que yo quería añadir con respecto a la metáfora del álbum, que imaginándome que ella la iba a retomar con tanta brillantez, no he querido incidir. Pero hay algo muy curioso en el momento en que alguien te cuenta su vida y te enseña tu fotografía. En algunos casos vemos la vida de otro. Pero si tienes la capacidad de incidir en lo esencial del alma humana, como aquí sucede, tú ves a Alfredo, sí, y ves a los autores, pero te ves a ti al fondo. Y eso es una habilidad que solamente tienen los grandes autores. También hay una cosa que tiene que ver con lo que tú decías perfectamente, esa diferencia entre el sabio y el erudito, que rara vez conviven. Hay sabios que no son nada eruditos y eruditos que no son nada sabios, es lo más común. Es lo más común. Hoy en día yo creo que ya no somos ni sabios ni eruditos, hoy ya consumimos simplemente. Es una cosa. ¿Por qué? Porque ahora mismo Alfredo representa, y al leerlo, y como persona que ha llegado muy tarde, que recién acaba de llegar, Alfredo, y preocupado por este tema de los años y de la vejez, y preocupado por la deriva que estamos teniendo actualmente, donde las personas cuando cumplan años y ya ni con 10 filtros pueden tener un Instagram, básicamente se les aparta como si fueran juguetes rotos, como si no tuvieran nada que aportar. Cuando alguien como Alfredo va sacando con modestia, pero con rigor, estos libros, estás diciendo, por Dios, no te vayas nunca. La falta que hacen personas como él, la falta que nos hacen, aunque no tengamos ni idea de que nos hacen falta, porque estamos demasiado preocupados con nuestras cosas, es asombrosa. A mí el libro, con su ligereza, porque tiene una cosa asombrosa, que tiene una enorme ligereza a la hora de escritura, y eso se lo digo yo, que antes le he dicho que he hecho 83 presentaciones en un año. Con 83 presentaciones he cogido varias tripoteras de libros que están bien, que todo lo que ustedes quieran, que intento... pero que uno diría también de vez en cuando, te lo podía haber ahorrado. Eso se reconoce. Digo el pecado, pero no digo el pecador. En este libro no sobra una puñetera coma. Este libro entra y te devuelve, y bien que haya sido, pues ya sabes, cuando terminan los cursos, los alumnos y los profesores estamos hasta las narices y lo único que queremos es que se acabe ya. Ya no nos cabe nada más. Y cuando estaba con este libro ya queriendo que mi cuerpo se volviera copertones, pues de pronto ha tenido la gran habilidad de decir, siéntate, recuerda que tú estabas en esto porque te gustaba leer,
porque podías disfrutar de todo lo que había. Y él lo ha conseguido además yo creo con un retruécano maravilloso, además alrededor del concepto del tiempo, que es uno de los conceptos fundamentales que aquí se tratan, de qué es el tiempo. Cuando aquí te pone a un señor que murió hace cientos, miles de años y a un tebeo que leíamos hace 15 y te los pones juntos y te das cuenta que tienen la misma esencia, te está hablando exactamente de qué es exactamente la esencia humana, cuáles son las grandes preguntas. Y tienes esa sensación de decir, pero esto ya lo sabía yo. Y esa virtud solamente lo tienen los momentos de epifanía y lo tienen los grandes autores o los grandes artistas. Hacerte que tú recuerdes lo que no se te había ocurrido, como algo propio. Y eso creo yo que es una virtud que tienen muy pocas personas, y hoy lo quería decir y quería además añadir que es un honor que terminar aquí en una librería una temporada con alguien como Alfredo es el mejor homenaje que se puede hacer a una librería, al hecho de leer, a los libros, y a una cosa que también se decía, me he acordado mucho mientras leía. De niño, yo recuerdo que las personas mayores me decían cuando ibas a comer que aproveche. Ya es una cosa que casi no se dice. Básicamente era supongo que es algo que venía de la época de las carencias, de haber pasado una posguerra y que no había tanto. Entonces, bueno, sácale provecho, muchacho, que te estás comiendo un muslo, una pechuga. Ahora entiendo lo que significa aprovechar. Con un libro como este, además, con ese proceso Juan Ramoniano de venir primero pura, después llenándose de ropaje, para de nuevo, al final de la vida, uno saberse desprender y decir, y esto es lo esencial. Me parece un lujo. Y ya me cayó y te dejo la palabra, que tú eres el que tienes que hablar. Y ahora se te ocurra decir que no, que eres un pobrecito que no has aportado nada, porque ya te hemos visto el plumero. Así que lo siento, señor profesor. Sería una tentativa inidónea. Sería una tentativa inidónea que intentara decir eso. No, si puedes hablar directamente conmigo. Vale. Habla. Bueno, pues no tengo mucho que decir después de lo que habéis dicho. Y lo primero que tengo que decir es que agradezco mucho, Héctor. Te agradezco como coordinador, organizador de estas sesiones del tercer piso y representante en este momento de la librería y de Ediciones General. Agradezco mucho el haber tenido esta oportunidad. Y Ana María, pues te agradezco muchísimo todo lo que has dicho. Como amiga, o sea, se te nota mucho que eres amiga, y voy a reprocharte que no me has hecho ninguna crítica. Y te digo una que podías y debías haberme hecho. Y es que no cito a tu querida Emily Dickinson. Pues sí, y me doy cuenta ahora, o sea, no me he dado cuenta mientras escribía. Voy a preferir que vosotros mismos y los que habéis tenido la amabilidad de venir, pues hagáis preguntas y me tiréis de la lengua, porque cada vez me resulta más difícil el tener un discurso, un speech medianamente largo, Así que después de muchos años de haber estado dando clases de hora y media sin un papel delante, pues ahora que llevo ya unos cuantos años sin tener mis clases habituales, pues la verdad es que me cuesta bastante, ¿no? Y he perdido mucha fluidez oral, ¿no? Tanto que hasta llevo una chuleta ahora pues para hablar, pero que no la voy a utilizar, porque ya digo que prefiero que me preguntéis y me tiréis de la lengua. Lo que quiero decir es que la idea primera, remota, de este libro me vino hace ya muchos años de Walter Benjamin, ¿no?, que decía que sería interesante escribir un libro exclusivamente a través de y mediante citas ajenas. Un libro hecho con retales de otros libros, de otras páginas.
Y esa idea siempre me ha rondado la cabeza. Y de algún modo esta es la plasmación de esa idea de Walter Benjamin. Mi hija me ha reprochado siempre que dice, oye, papá, no haces más que citar. Digo, mira, es lo que yo sé hacer, es que no sé hacer otra cosa que eso. Y cuando hay tantas páginas gloriosas en una tradición europea, occidental, pues que tiene al menos 2.500 años, bueno, tiene más años, pero 2.500 años de escritura, desde desde Homero y Hesíodo y los trágicos griegos, que tiene 2 milenios y medio. Claro, ahí hay páginas tan gloriosas, tan fantásticas, que dice, bueno, ¿qué voy yo a añadir a estas páginas? De modo que, si tuviera que decir en broma en qué estante de la biblioteca en casa colocar este libro, pues diría, pues mira, en el estante del plagio, porque estos son plagios cultos, plagios ilustrados, pero son plagios. Y puede que sí, que haya aportado algo en el enlace entre esas páginas y en algunos comentarios, a veces también discrepantes, porque no todos son de aplauso a los autores que cito. Bueno, puede que ahí haya aportado algo. De lo que estoy seguro, me atrevo a decirlo así, con cierta osadía, es de que disfrutaréis leyendo el libro. Bueno, al menos disfrutaréis leyendo a esos autores y esas páginas con las que yo he estado disfrutando. Y ahora, repito, prefiero que seáis vosotros quienes me incitéis a hablar, a seguir. Decía una cosa en una entrevista con Pablo Bujalance, me parece, o tú mismo aquí, que no tenías muchos lectores. Aspirabas a tenerlo. Aquí también hace una castatio benevolentia al lector casi desde el principio. Digo, hombre, esto lo he hecho para mis familiares, para que me quieran un poquito más. En el fondo, esta cosita, ¿no? Pero yo también lo entiendo, quiero decir, creo que más allá de la modestia real, creo que en realidad el único motivo por el que se hacen las cosas, se hacen para los demás, o se hace para recibir algo que nos cuesta mucho pedir, que, oiga, mire usted, está esto bien, que es como empezamos a hacer las cosas desde que somos niños, ¿no? Para que mamá o papá nos abracen un poquito más. Y claro, tú ya ahora mismo que tienes una vida tan rica, tan plena y tan encima de los hombros, uno sigue siendo niño después de todo ese tiempo y está queriendo ese... Yo no me siento niño, me gustaría sentirme niño, pero he de confesar que no. La niñez recuperada es un ideal, desde luego, pero un ideal que yo no he alcanzado. Lo siento. Es alcanzable, seguramente, pero yo no lo he alcanzado. Oye, y vuelves con los años... con los años casi todo el mundo tiene más o menos el tópico de la famosa la famosa canción que decía uno siempre vuelve a aquellos lugares donde amó la vida. Con respecto al mundo de los autores y los clásicos, yo supongo que los clásicos, aunque siempre se saca provecho, los leíste ya hace mucho tiempo. ¿Hay alguien que se incorpore de pronto o ya dices, mira, prefiero seguir escuchando esta sinfonía? Quizá los últimos que he leído y que me han impactado, pues han sido lecturas de hace 20 o 25 años, o sea, claro, que ninguno es de ayer. Yeah. Es decir, que esto no quiere decir que no haya leído recientemente libros que me han impresionado y que me han impactado, pero no con la fuerza con que en su momento pues pudo impactarme. Son de los más citados en este libro y también en otros, pues Montaigne o Paul Valéry o
Ovidio. Borges, Borges. Borges está ahí. Borges Bueno, está y ahí, otros, sí, hay otros muchos, así que Pessoa también, y debería decir Emily Dickinson, porque también me ha impresionado, aunque la he leído tardíamente y básicamente por incitación de Ana. Pero bueno, ya me he perdido, no sé en qué estaba diciendo. No, estabas diciendo si sí habías incorporado nuevo. No, desde hace 20 años una incorporación importante no la he hecho. Lo que ocurre es que los clásicos los he releído muchísimas veces. Es decir, que no voy a decir que el Quijote lo haya leído 2 veces enteras, lo he leído, pero es que he vuelto muchas veces a esas páginas. Y lo mismo tengo que decir, pues eso de Paul Valéry, que por cierto es un autor muy poco conocido en España, porque es está cierto. poco traducido, y Antonio Machado también, aunque me parece que de Machado tampoco hay ninguna cita en este libro. Hay referencia, pero no hay cita, es cierto, sí. En fin, creo que te he contestado. Sí, a mí me gustaría también abrir la posibilidad de que vosotros preguntéis. Hay personas que habéis sido alumnas. Aquí, Vivi, venga. Bueno, yo me llamo Vivi, Vivi Gallardo, he sido psicóloga y mucho tiempo dedicada al mundo de la discapacidad. Y la verdad es que, hablando de los autores que marcan, pues yo eso lo tengo que compartir con vosotros, y Alfredo lo sabe. Yo en mi adolescencia leí un libro de Alfredo Fierro, que era El arte de ser hombres, porque entonces no se utilizaba el término genérico de humanidad, y me marcó mi vida profesional. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, yo era como que estoy conociendo a Cervantes, o estoy conociendo... Y dentro de y cuando se lo comenté a Alfredo, tenía yo 20 y tantos años, teníamos 20 y tantos años, Alfredo se puso rojo, avergonzado, y para mí fue como el decir, por Dios, que es que estoy delante de la persona que está marcando mi vida. Entonces, a mí eso me parece que hoy día, estar aquí, 2025, pues muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Gracias. Ahora te paso. Ahí está también Carola. Quería también que quienes hayáis sido alumnos y tal, pusiéramos también el foco en lo importante y lo necesario que es hoy tener maestros, tener guías, que estamos más perdidos que nunca. Carola. Hola, bueno, pues yo voy a empezar con una anécdota, porque precisamente Héctor hace unos meses me entrevistaba ahí donde estás sentado tú, Alfredo, y hablábamos de los profesores que me habían marcado en mi vida, y uno de ellos, si vino a la presentación ese día, y otro de ellos, si me permites tutearte, eras tú. Y conservo con muchísimo cariño esta nota que tú me diste, porque valorabas muchísimo los resúmenes que yo hacía en psicopedagogía. Nos impartía psicología de la personalidad, y la verdad que para mí fue muy, muy emocionante. Nunca tuve un profesor así. La sabiduría que me transmitiste traspasaba más allá que los libros académicos, y no sé, es muy emocionante verte de nuevo, ver que sigues igual que como yo te encontré, siguiendo, continuando y dando ese ánimo y añadiendo sabiduría que no sé dónde te cae tanto ya más. Y bueno, yo sí que tengo una pregunta, porque me conociste en un momento de mi vida muy doloroso, porque sufrí un bullying muy, muy fuerte en lo que es en el instituto, bueno, en lo que es la secundaria. Y después, al pasar a la universidad, pensaba que se iba a terminar aquel calvario, pero continuó. Entonces, tú nunca me juzgaste, y la verdad que lo valoré muchísimo. Y una de las cosas que recuerdo es las sabidurías que me implantabas, y me dijiste que no me quedara con lo que se enseñaba en lo que es la institución de la universidad, sino que fuera más allá.
Y ese consejo me marcó, de hecho lo hice. Y bueno, pero una de las cosas que te pregunto es que es verdad que yo sufrí mucho y como Dostoyevsky decía que el sufrimiento y el dolor son inevitables para llegar a una gran inteligencia y también para llegar a tener un corazón noble, yo te pregunto si realmente es así, porque en realidad yo siento que eso fue como un aprendizaje por mi parte, todo ese sufrimiento que recibí. Y te pregunto si realmente es así, si estamos condenados a pasar por ese sufrimiento. O sea, ahora, para llegar a tener experiencia como la que tú tienes y ese corazón noble que también nos estás mostrando que tienes. Bueno, pues muchas gracias. Y quiero ver naturalmente esos apuntes que me dices. Bueno, ahora que lo digo, bueno, ya está con mi firma y todo. Qué bueno, qué bueno. Gracias. A ver, pude decir aquello de que pasar por el sufrimiento ayuda a madurar y ayuda a encontrar un tipo de felicidad que antes no se tenía. Y lo seguiría diciendo hoy. Pero no estoy seguro de que sea preciso siempre pasar por el sufrimiento para llegar a eso. Yo he tenido una vida razonablemente feliz y no he tenido sufrimientos como todo el mundo lo entiende, y he tenido adversidades y he tenido pues decisiones que me han resultado muy dolorosas, pero no puedo decir que haya pasado por una etapa grave de sufrimiento y que eso es lo que me ha permitido una vejez, porque viejo soy, una vejez bastante serena y razonablemente feliz, ¿eh? Así que sí, pasar por el sufrimiento ayuda a una felicidad que quizá antes no se tenía, pero no lo veo indispensable y ojalá que no sea indispensable. Está, aunque en tu vida quizá lo haya sido. ¿Está? ¿Tú querías decir algo? Bueno, yo es que tengo una anécdota graciosa respecto al efecto de Alfredo en los alumnos potenciales y luego reales, ¿no? Y es que le ha contado, de hecho... ¿Tu alumna no ha sido de Alfredo? No, vale. por desgracia. Bueno, no en clase. No en clase, en la vida sí. No en clase, Vale. en la vida, vamos. ¿Os conocéis desde cuándo? En la universidad, ella No. era directora de publicaciones y publicó un par de libros. Exactamente, ¿No? Dos, sí. y no han sido tres, dos. De eso sí, del servicio. ¿Y cómo era Alfredo en la universidad? Porque ahora es un emérito. Quiero decir, emérito es una palabra que era bonita. Lo que pasa es que tenemos un emérito por ahí que le está un poco ensuciando. No. Pero él es un emérito, un doctor, un catedrático, él lo ha sido todo en la universidad. Pero ¿cómo era él en la universidad? Una institución. O sea, lo que iba a comentar es que precisamente de esto puede hacer... Pues, no sé, serían 6 años puede hacer de esto. Una de las veces que nos hemos reunido para comer en Teatinos, veo que íbamos para medicina, caminando, y oímos unos alumnos que venían corriendo, profesor, corriendo, a todo correr, un grupo. ¿Qué pasa? Usted es Alfredo Fierro. ¿Me puede firmar el manual, por favor? Allí todos con el manual, que parecía una estrella del rock, directamente, que venían a pedirle el autógrafo. O sea, es que así, o sea, una verdadera institución. Es que lo hemos visto y es que, claro, hemos pensado que sí, que podía ser. Y venían corriendo desde enfrente, desde la facultad. A mí, fíjate, que haciendo en el libro, y claramente, porque tú naciste en el año 36, quiero decir... Que ya 88, eso... 88, sí, 88 años. 88 años, quiero decir que eso tiene también su guasa, porque has pasado lo que la gente habla de oídas, y ahora mismo hay generaciones que opinan sin saber, pero tú lo has pasado en tus carnes, quiero decir, tú has crecido con todo eso.
a pesar de que en un libro como este hay como una apuesta, digamos, por lo clásico en el sentido de aquello que no está sometido a moda, a lo esencial, a mí me da la sensación de que Alfredo en un Twitter, en una cosa de esta, sería un auténtico virguero. Porque tiene además una capacidad de concisión y un dominio de la frase. Estás buscando seguramente algo. Mira ahí. Este texto pensaba, digo, bueno, esto lo... ¿Vas a leer su poema? Si lo firmara Marwan, dirían... Claro. Pues perfecto, ¿no? Y creo que... Creo que además el libro cumple una función muy importante para los jóvenes y es que vivimos en una época en la que quién ha dicho qué es lo que menos importa. Todo se disuelve, no sabemos lo que es verdad, lo que es mentira, la verdad directamente se intenta disfrazar de mentira, la mentira disfrazarla de verdad cada vez que conviene y... parece que vale lo mismo la afirmación venga de quien venga y lo que se lee en una red social, eso ya directamente va a misa porque no se sabe por qué, tiene un peso tremendo. Entonces creo que es incluso desde esa perspectiva, ¿no? el identificar quién dijo qué, porque luego estamos hartos de ver, o si me permitís la broma, vamos a buscar algunas veces citas y todo lo ha dicho Paulo Coelho o Gabriel García Márquez. O García Márquez, efectivamente. Sí. Y si no, Saramago. Saramago también, sí. En fin, y ahí esos son las... De apócrifo está internet lleno. Totalmente, o sea, es que es una cosa terrible. Entonces, bueno, puede ser una vía también para que los jóvenes pierdan, que les incite a reconocer quién dijo qué y por qué, en qué contexto, ¿no? Y que puedan aprender como querubino, ¿no? También. Pero, por ejemplo, este texto, ¿no? Dice, no importa si eres chica o chico, si eres negro o blanco, si entiendes bien mi lengua y yo la tuya. No importa de dónde vienes o dónde has nacido. No importa si tus padres vivían ya aquí. No importa si tenemos creencias diferentes. Nada de eso importa. Porque de las diferencias no haremos discriminaciones, porque las diferencias nos enriquecen, porque estamos llamados a vivir juntos y vamos a entendernos. Trae acá esa mano, nos entenderemos. Este texto es suyo no sí. Es de nadie más. Que utilizó un heterónimo, veo, que sí. Que dice que lo escribiste bajo el seudónimo de Esteve Alcolea. También ha relacionado mucho a Pessoa y a todos sus heterónimos, o sea que... Es que ese texto lo escribí en mi época del ministerio para un separador de libros en el día de, no sé qué, de la igualdad o de lo que fuera. Y ese texto se me ocurrió en el lugar y momento más prosaico que pueda imaginarse. Pues viniendo en coche de Madrid a Málaga, paraba en una gasolinera a mediodía y allí se me ocurrió prácticamente el texto tal como está. De esas solapas se editaron, se publicaron, se imprimieron 1 millón de ejemplares. Pero claro, me parecía que estando ya en un puesto en el ministerio no iba a poner la federación. Y entonces pues puse 2 apellidos perdidos ya en mí, 2 apellidos de mis padres. Esteve de mi madre y Alcolea de mi padre. Y bueno, y Esteve Alcolea suena bien porque parece que... O sea, que es tu heterónimo que más ha vendido. Más ha vendido. Sí, que más, sí, el que más ha publicado. Sí. No hay nada como tener un buen seudónimo, un socias por ahí. Más personas que queréis hacer una pregunta, decir algo. Bueno, sí. Como compañero de Alfredo, casi 30 años en la universidad, en el departamento en el que, teníamos la enseñanza, no solo yo, sino otros compañeros que me acompañan aquí, destacaría que una de las cosas que más animaba
todo lo que era la convivencia con Alfredo y también su docencia era aprender, aprender y aprender, y luego aprender a enseñar. Él fue el presidente del tribunal cuando yo defendí mi tesis doctoral. Yo recuerdo, como presidente del tribunal, era el último en preguntar. Cuando llegó la hora de su pregunta, no me preguntó nada sobre lo que había hecho, ni sobre lo que yo creía haber conseguido, sino me preguntó: Juanjo, ¿qué has aprendido después de todo el tiempo que lleva a hacer una tesis doctoral? Entonces, después de esta pequeña reflexión que sirve también para presentarme, le quiero transmitir a él, o le quiero preguntar, este libro que has escrito ahora. No te voy a preguntar qué has aprendido con él, porque tienes un libro que dice, cuyo título es Esto aprendí, pero sí te diría que en este libro podemos encontrar claves para la vida buena, la buena vida, que tú subrayas tanto en otro libro tuyo que se llama Sobre la vida feliz, sobre todo para quienes nos dedicamos al mundo de la clínica, al mundo de la gente que intentamos ayudar porque está pasando un momento de sufrimiento, de malestar o de desorientación vital. ¿Es un libro en el que se pueden encontrar claves para aprender a vivir mejor? Pues creo, sincera y modestamente, creo que sí. Lo que sí que ocurre es que, tanto en este libro cuanto más en libros como el que tú has citado de Sobre la vida feliz o La vida manual de uso y algún otro, pues he querido apartarme de lo que son los libros de autoayuda. Están clásicos o típicos. Estos libros de la mejora, que me parecen pues baratijas en el mejor de los casos. Y respecto a esto, pues una anécdota con una editorial que no voy a citar, y que cuando se lo mandé, uno de los libros, La vida manual de uso, que ya tiene unos años, 15 años o 20, pues me dijo, sí, pero claro, aquí lo que desearíamos... Claro, querían que yo allí introdujera toda clase de consejos, de recomendaciones y tal. Y me negué, la verdad. ¿Por qué? Pues porque he pensado, y eso lo tengo escrito en varios lugares, que en Séneca, en Cicerón, y en Montaigne, y en Gracián, y en muchos otros, se aprende sobre la vida mucho más que en esos libros de autoayuda. Y yo he querido ponerme en la fila, un poco ambiciosamente, de eso, de Gracián, de Montaigne, que no en la fila de autores que, bueno, tú has citado a Paulo Coelho, pues venga, a esos autores, está que no en esa fila. Paulo Coelho, tengo que decir que aunque se haya convertido en un epítome de la baratija, es que siempre se puede... No es que sea malo, es que siempre se puede caer más bajo, que una de las historias, y esto es decir, que Paulo Coelho, que cuando empezó a salir empezamos a decir, venga ya, vale, ya, Paulo Coelho. Pero ahora mismo Paulo Coelho es García Márquez con respecto a lo que ha venido después. Eso perdón. Y ahí es donde yo te quería preguntar. Es probable que tengamos una especie de recurrencia en decir que los tiempos están siendo peores cada vez. Tú tienes una perspectiva ya de lo suficientemente amplia como para relativizarlo todo. ¿Estamos tan mal como parece? Yo no creo que estemos en tiempos peores. Es cierto que en algunas cosas, en política, y no en España solo, sino del panorama internacional, pues aquellas esperanzas extraordinarias que se tuvo en los años 60, 70, incluso 80, pues claro, han desaparecido, y en eso pues estamos en un momento con un horizonte bastante cerrado, cuando entonces, no sé si eran tiempos mejores, pero el horizonte estaba mucho más abierto. Hay una cosa también, tú eres doctor en psicología, pero también eres teólogo.
Sí, hice teología. Hiciste teología. Sí, sí. Y he escrito libros de... Y has escrito libros de teología. Bueno, de la teología me despedí y he escrito... ¿Cómo pues, se sobre despide uno de la cristianismo. teología? ¿Cómo es aquello? Que dice, ahí os quedáis. Sí, ¿Cómo? pues porque... empezando por tratar de hacer una teología crítica, pues pasé a una crítica de la teología y de ahí pasé ya pues a libros sobre cristianismo, sobre religión, pues como son estos, Ay, perdón. Después de Cristo y este otro que son libros de teoría de la religión, de sociología de historia del cristianismo y de la religión. Pero hay un espíritu en lo que tú escribes, a ver, que solamente me remito a esto, pero supongo que aquí hay una esencia tuya. No, tú eres lectora más voraz y contundente de Alfredo, y hay un espíritu, digamos, donde el espíritu de lo cristiano, de lo comunitario, yo lo veo por muchos lugares. Otra cosa es la religión, ¿vale? Pero a mí me parece que ese espíritu de servicio, ayuda, comunidad y de respeto y de igualdad entre unos y otros. Lo que hay mucho es de moral, es decir, que se haga ¿Vale? un hilo conductor en lo que he escrito en mi vida desde aquellos primeros escritos que tú has citado, el derecho a ser hombre, se titulaba, Editorial Sedmay, que desapareció. Antes le comentaba a Héctor que no he tenido mucha suerte con las editoriales porque no digo que casi todas, pero la mitad de ellas han desaparecido. Bueno, y como siga a desaparecer la imprenta y la librería. Una catástrofe. Una pena. Bueno, pues que si hay algún hilo, ha sido el hilo moral, no moralista, claro, no moralizador, pero sí de ética, ¿no? De dignidad en la vida, ¿no? No tanto la buena vida o el buen vivir, cuanto una vida digna de ser vivida. ¿Está? Y ante la muerte, ¿qué hacemos? Porque ya supongo, aquí, a ver, que aquí hay muchas páginas dedicadas a la muerte y yo creo que gran parte del problema que tenemos contemporáneo es que cada vez asumimos menos la única evidencia que tenemos en nuestra vida, que todos nos vamos a morir, y estamos como negando, estamos en un periodo de negación que son como una de estas fases, ¿no? Tú que trabajas también de la fase después del duelo, del trauma, negación, y estamos ahí. Oye, que nos vamos a morir, que nos vamos a morir. Y me da a mí la sensación, corrígeme si me equivoco, porque tú has reflexionado sobre todo, que a nuestra civilización actualmente le falta profundidad, le falta enfrentarse a la realidad tal y como es, quiero decir. Y asumimos que la muerte es simplemente una tragedia, un drama, un acabose, y que no forma parte de un ciclo de la vida. Y todos los autores, muchos de los clásicos a los cuales cita, Séneca, enfrentaban la muerte como una cosa completamente natural, aunque no fuera gozosa, quiero decirte. Más de lo que hay en algunas páginas ahí, y concretamente lo que tú has citado del Lupi, o sea que sí, moriremos, pero no se muere todos los días, o sea que no hay que estar pensando en ello continuamente. Ante la muerte propia, y cuando además uno la ve cercana, pues naturalmente que piensas más. Uno teme más, hablo de mí, no quiero generalizar. Uno teme más a la agonía, uno teme más a quedar en demencia senil o a una enfermedad, una ELA que no te permita moverte, que no a la muerte misma. Cuando no se tiene esperanza en resurrección, como no la tiene la mayoría de las personas, hoy en día pues veo muy difícil pensar más allá de la muerte. Y respecto a la muerte ajena, pues cuando algún ser querido se le muere otro ser querido, pues yo lo único que sé hacer no es tanto decir cuanto darle un abrazo y decir, sin
tópico, te acompaño en el sentimiento, sino simplemente acompañar, abrazar, punto. No tengo mucho que decir, no tengo nada que decir. Yo creo que es más que suficiente. Tú tenías aquí. Sí, ahí se contrapone Montaigne, que tampoco dice que filosofar es aprender a morir, dijeron los antiguos, es lo que escribe Montaigne, aunque luego pues eso lo matiza mucho. Y Spinoza le contradice totalmente diciendo que nada piensa menos el hombre, no sé cómo lo dice en latín, el sabio o el racional, el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, no sé cómo lo dice en latín. Son dos posiciones hasta cierto punto contradictorias, pero están en contraste, pero tampoco son contradictorias, porque Montaigne tampoco dice que haya que pensar mucho en el morir. Y después el tema del amor, hay una cosa que me gusta mucho, como antes ha dicho Ana, tocas todos los aspectos posibles del amor y al final si te quedas, bueno, sí, infinito, pero si te quedas con algo es con la fraternidad, con la idea de la fraternidad, con la idea de ese amor ya desprovisto del deseo o trascendido al deseo, donde encontramos los espacios del cariño profundo, la amistad, la lealtad, de ahí alguna lo que manera. cito es una página de una de las epístolas de San Pablo, que suele leerse siempre en las bodas eclesiásticas. El amor va arriba, el amor, que sin patatín, que sin patatán, ¿no? Entonces, pues, yo entiendo que, bueno, San Pablo, que por otra parte era un machista total, ¿no? Entiendo que esa página se traduce o se interpreta mejor si en lugar de amor se habla ahí del cariño. El cariño todo lo olvida, todo lo perdona, todo lo... que tampoco es exactamente la fraternidad, el cariño. Es lo que hay, Y por otra parte, bueno, pues ese soneto de Lope de Vega, que vamos, que es fantástico, y que acaba el que probó y el que probó lo sabe, ¿no? Eso es. Que es increíble, describe el amor. Hablo también de ese amor a distancia, incluso a la amada que pudo ser y que no ha llegado a ser. O tomando del poeta Salinas, pues ese amor a distancia que tuvo con, ahora no recuerdo el nombre de ella, aunque es conocido, y de quien le separaba pues el Atlántico, nada menos. Pero claro, es que Salinas luego... Qué alegría vivir sintiéndote vivido. Escribí un último poemario, cuyo título ahora no recuerdo, pero que es el del desengaño respecto a ese gran amor. No recuerdo cuál es el título. Oscuro azar podía ser. ¿Cuál? Oscuro azar podía ser. La voz a ti de vida, razón de amor, y la otra... Sí, razón de vida. Razón de amor se llamaba. No, razón de amor. Exactamente, sí. El que cito ahora, sí es... Sí. Bueno. Oye, que ¿alguien más quiere hacer algún tipo de La voz pregunta? a ti de vida. ¿Qué? El que tú citas de la voz a ti de vida. Sí, es cuando está todavía enamorado de ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna? Venga, tú que eres la que rompe los... A Lorca se rompían las copas de la madrugada, a ti. Te quería preguntar eso, con respecto al amor, hay mucha gente que a veces escucha más que se casan y dicen, yo en realidad no estoy enamorado de mi pareja, pero claro, llevo casada con ella 15 años, ¿no? Y cada vez hay más que dicen eso, que lo eligen como compañeros de vida, pero que no están enamorados. Entonces, ya que tienes esos conocimientos sobre el amor, me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías tú el enamoramiento? Yo no tengo conocimiento especial sobre el amor, tengo que decirlo. El enamoramiento es una fase en una historia de amor.
Sobre el tema del amor, yo recomiendo, te aconsejo, un libro de Stenberg que se titula El Triángulo del Amor, me parece, ¿no? Triángulo que no es el triángulo, sino que dice que el amor tiene tres elementos, ¿no? Uno es la pasión, vamos, te pido ayuda, uno es la pasión, otro es la amistad, me parece, y otro es el compromiso, ¿no? Son esos tres los componentes. Entonces, Robert Stenberg, que tiene también un libro, bueno, tiene muchos libros y artículos, pero uno muy importante sobre la inteligencia, pues escribió este libro sobre el amor después de enamorarse él también a una edad madura, ¿eh? Y entonces reconoce y analiza esos tres elementos: pasión, digamos, amistad y compromiso, y analiza cómo esos elementos van evolucionando a lo largo de una historia de una pareja, de una relación. De modo que al principio lo más importante es la pasión, es decir, la fase de enamoramiento, mientras que con los años se hacen más importantes los otros dos componentes, ¿no? El compromiso con la otra persona y también, bueno, pues la amistad, el cariño, que es visto, y con razón, el cariño como las brasas o todavía el fuego de un enamoramiento cuyo volcán, en cuanto volcán, se apagó. ¿Está? Ortega y Gasset defiende que en unos estudios que tiene publicados sobre el amor, defiende que en la vida de un hombre maduro hay, bueno, dice que tres amores, tres grandes amores, y que esos amores se corresponden con otras tres grandes etapas de la vida. Bueno, es también un modo de ver las cosas. Y Alberoni es un sociólogo italiano, eso era, no sé si vive todavía, pues habla del enamoramiento como del amor, lo cual es discutible, ¿no? Como del amor en condiciones difíciles, ¿no? O imposibles, o con grandes obstáculos. O sea, Romeo y Julieta están enamorados porque no pueden unirse. Ajá. Si pudieran unirse, bueno, tendrían amor, cariño, pero no estarían enamorados. Lo cual también tiene su puntito, ¿no? De verdad. La biología lo corrobora. Realmente la biología lo corrobora. Es decir, las dificultades de apareamiento que suelen suceder, de alguna manera, al final permiten más el apareamiento, el encuentro. Y el amor es el gran ¿cómo digamos? La gran estrategia biológica para que la cosa continúe. Estaba buscando una cosa. Decía que esta reescritura que él hace de Claudel, aquí en esta página está la versión de Claudel y luego pues lo suyo, la lo que él reescribe hace. Quitándole el patriarcado, es muy bonita. ¿Leemos eso y acabamos con eso o qué? ¿Qué os parece? ¿Vale? En la 79 está. Venga. Sí, hay que decir que Paul Claudel fue un poeta muy católico, fue embajador de Francia en varios países. Yo le leí pues en mi época más católica, y bueno, y esto es un fragmento de un poemático suyo que luego corrijo yo en otra página. Claudel primero. Mujer entre mis brazos, te tengo, te he hallado, y es demasiado. Te he apresado y tengo tu cuerpo entre mis brazos, sin que me oponga resistencia, y escucho en mis entrañas tu corazón que late. No eres más que una mujer, muy cierto, y yo no soy más que un hombre, o ni siquiera lo soy, solo un hambriento que no puede retener las lágrimas ante el alimento. No merezco haberte encontrado. ¿Cómo te llamaré? ¿Madre? ¿Esposa? ¿Hermana? ¿Presa? Ved, Dios mío, esto es mi cuerpo. Él hace el comentario, hace la glosa, y después él responde en el siguiente. Tengo tu cuerpo entre mis brazos, y no nos resistimos uno a otro.
Escucho en las entrañas tu corazón que late. Solo somos humanos, tú y yo, los dos hambrientos, sin merecernos, llorando de alegría en el banquete. Hermanos y esposos nos llamamos, cada uno el todo para el otro, sin ser ninguno propiedad del otro. Y esta enorme diferencia entre... esto acaba con nada, cualquier explicación. ¿Qué es el machismo? Por Claudel. ¿Qué es lo otro? Pues nada, pues Alfredo Fierro, el fierrismo. No sé si queréis decir alguna cosa más, porque ya estamos ya en la hora del cierre. Si alguien quiere contar alguna cosa más, si no, ya después de que se apaguen los micrófonos, y abrazo partido. Simplemente os doy las gracias por venir y ayudar a cerrar esta tercera temporada del Tercer Piso. Os doy las gracias a Ana María y sobre todo a Alfredo por honrar de verdad y de corazón de la mejor manera posible y dar un broche a esta tercera temporada, que esperemos que no sea la última, pero como nunca se sabe. Y feliz verano a todos. Un aplauso enormísimo a Alfredo Fierro. Muchísimas gracias. Gracias.